Bienvenidos al culto del jueves, que podamos seguir escuchando la voz de Dios y que podamos buscar la guía del Espíritu y también la corriente de la palabra que Dios nos está dando desde primero de año. Amén. Juan 4:24 nos dice claramente la palabra de Dios que Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todo este culto del jueves, también por los que nos escuchan por internet, por los que nos ven, que puedan recibir la gracia de Dios, la nueva gracia que nos hablaba este domingo, que recibió Aquila y Priscila, y también le podamos recibir la guía del Espíritu y lo más importante también, ser lleno. Dios desea que seamos llenos cada día de su Espíritu. Amén. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en Romanos 16 y vamos a leer los versículos del 25 al 27. Romanos 16 del 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Que dice aquí que estaba oculto de tiempos eternos. ¿Y qué es que estaba oculto de tiempos eternos? Vemos que es el Evangelio. Pablo dice mi Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Lo que está diciendo Pablo ahí es que se apropia del Evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a implorar la presencia del Señor pidiendo que Él bendiga este tiempo y dándole gracias a Dios por lo que Él va a hacer en este culto. Amén. Padre, te damos la gloria, la honra y el honor en este día, reconociéndote que sin ti nada podemos hacer. Seguimos, Señor, proclamando lo que estaba oculto de tiempos eternos, que es Jesucristo, el Evangelio. Que el Evangelio se apropie de nuestra vida, como hizo Pablo, dijo mi Evangelio, sino con un corazón, con todo el corazón, para continuidad, que sea nuestro Evangelio, que lo demos para que las personas puedan obedecer a la fe en Jesucristo. Bendice la alabanza, bendice la predicación y todo lo que hagamos que esté bajo el control tuyo. Y como hemos leído, que toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder sea nuestro Padre mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza. Ha sido lluvia a las naciones, cambias de llorar.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Señor. Santo Dios, gracias por ti. Toda la gloria y la honra solo a ti, Santo Dios. Amén. Como hemos cantado, toda la gloria y la honra sea para Él. Amén. Muy bien, la palabra de este jueves que Dios quiere cumplir está en Hechos 1 y vamos a leer los versículos del 12 al 14. Hechos 1, los versículos del 12 al 14. Y dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. El título del mensaje es El secreto de solo. Hemos leído en el versículo 14 de Hechos 1, 14, de todos estos estaban unánime y se reunían siempre para orar y estaban entregados continuamente a la oración y al ruego. Sino estos seguidores de Jesús era un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Todos este grupo eran 120 discípulos y ellos perseveraban unánime. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este año, sabemos que no nos podemos juntar por lo del COVID, pero que tengamos un corazón como tuvieron la iglesia primitiva, con todo el corazón y la continuidad de estar orando, como hemos leído, ellos estaban orando unánime, se juntaban para orar y ellos oraban con esa palabra que Dios le dio en Hechos 1 del 1 al 8. No me cansaré de decirlo, hay que coger ese pacto como empezó la iglesia primitiva. Por eso es importante tener ese secreto de solo. Amén. Esto no quiere decir que solo oraban, no, sino también cogían la palabra. Dice que perseveraban unánime en oración y ruego. Sino estos obreros de la iglesia, dice que estaban así, orando, perseverando, esperando esa promesa que el mismo Señor Jesucristo le prometió. ¿Y qué debemos de hacer como iglesia?
¿Qué debemos de saber? Primero, tenemos que saber ese misterio de solo, ese solo que está oculto dentro de Cristo. Si esto lo sabemos y lo aplicamos, no va a haber otra opción de qué, de recibir respuesta. Ahora, ¿cuál es el contenido? Da igual que una persona sea buena o sea maja, sino tenemos que entender que no puede la persona por ella misma cambiar su destino y no puede esa persona salvarse por ella sola. No puede parar las maldiciones ni los desastres que van a venir a esa persona por estar apartada de Dios. Todo esto viene a nuestra vida cuando nosotros realmente no tenemos el Evangelio. Nadie puede ganar a Satanás, pero Jesucristo sí le puede ganar. Nosotros no podemos ganarle, pero Jesucristo en nosotros, con nosotros, unánime, podemos ganar al diablo. Satanás no tiene otra opción que ser derrotado. Satanás nos trae los desastres y parece que ayuda a la gente, parece que le va bien, pero él viene realmente a qué? A que caigamos. Él viene a matar, a destruir, a robar y no se puede cambiar el destino de la gente ni el respaldo de las personas que tiene que tiene en el infierno si no conoce a Cristo. Por eso es importante y urgente que las personas puedan conocer a Jesucristo. Este es el contenido de las maldiciones del ser humano. Tenemos que tener la respuesta para parar esto y la única forma de que se puede parar es con Cristo. Amén. Yo casi en este año que llevamos con la pandemia, yo no oigo ni en las noticias ni en ningún lado que alguien diga algo de Dios. Yo por lo menos no he oído algo, algunas pinceladas, de personas que han dicho, bueno, lo mismo tenemos que pensar, a ver por qué viene esto, pero no habrá algún valiente alguien de que realmente hablemos del Evangelio para que sepamos todas las cosas o por qué viene esto. Tenemos que ver que Cristo es el verdadero profeta para encontrarnos con Dios. Si no es con Cristo, no podemos encontrarnos con Dios, el camino para encontrarnos con Dios. Tenemos que entender que Cristo es el verdadero sumo sacerdote que nos ha sacado de Satanás, del infierno y también de la muerte. Jesucristo murió en la cruz y nos sacó de donde estábamos metidos, estábamos atados por estas tres cosas, por la muerte, por el infierno y por Satanás. También Cristo es el verdadero rey que quebró las obras del diablo. Lo que entró en Génesis 3, Cristo en la cruz ya venció al diablo y nos sacó realmente de donde estábamos metidos. Por eso, quien sabe esto, quien vive esto, ¿qué va a pasar? Que no va a temer. El Evangelio es todo. Y cuando nosotros entendemos el Evangelio, entendemos el solo, ¿qué va a pasar? Que ahí se termina todo. Si conocemos el misterio de Cristo, no hay otra opción que ser utilizado por Dios. Cuando yo sepa esto, ya se acabarán mis quejas, ya se acabará realmente todas las cosas, en el sentido de que si vienen problemas a nuestras vidas, da igual, porque con Cristo todo se puede superar. Recordar Marcos 3 del 13 al 15, Dios nos ha llamado para estar con Él, para seguirle, Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio, para sanar y echar fuera demonios. Dios nos ha llamado, no hemos sido nosotros, es Él el que nos ha llamado para hacer esto. Amén. Lo segundo es qué misterio debo de entender. Nosotros tenemos que entender lo que es el solo. Lo he explicado muchas veces. Es la relación de la iglesia que tiene que entender lo que es solo. Ahora, ¿por qué Dios levantó una iglesia aquí en Mislata? No sé, ¿se pegó un golpe el Señor y dijo, voy a levantar la iglesia aquí en Mislata? ¿O Dios ha levantado la iglesia de Mislata con un propósito? Si tenemos la respuesta, veremos el plan de Dios. Da igual si nos insultan, si nos critican, da igual. Tenemos que seguir predicando este bendito evangelio en esta época. Jesús desde el monte Olivar dio la orden
para que fuesen a la casa de Marcos. Lo hemos leído en el versículo 12. Desde el monte Olivad dice que fue llamado los discípulos y regresaron los apóstoles y se reunieron en Jerusalén. No solo era una iglesia común, la iglesia del aposento alto de Marcos, sino era una iglesia que Jesús, como el Cristo, era el dueño y era el Señor. Mateo 16, de 16 a 18, ¿qué nos dice? Nos dice claramente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por esta confesión de que tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿qué dice en el versículo 17? Seremos benditos. Dice que edificará mi iglesia por la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué nos dice? Que nos dará la llave, tenemos la llave del reino de los cielos. ¿Cuál es la llave que abre todo? ¿No es nuestro Señor Jesucristo? ¿No es Cristo? Dice que edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que proclama el nombre de Jesucristo. La iglesia de que proclama que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y somos benditos, como dice en Mateo 16, de 16 al 19, quien proclama esa confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús habló del evangelismo en el monte de los olivos. Los obreros deben de hacer lo que realmente Dios desea. ¿Y qué es lo que Dios desea? Dios desea que hagamos el evangelismo, las misiones mundiales y que levantemos a la próxima generación. Eso es lo que Dios desea. Y lo tercero es que debemos de encontrar el solo que salva el mundo. Debemos de pensar el secreto en ese misterio para salvar este mundo. El mundo está muriendo por los problemas espirituales, el mundo está enfermo, el mundo está muriendo por los brujos, por los falsos profetas, por los adivinos, por la idolatría. El mundo está muriendo por ese yo, que no quieren saber nada. Las personas de Dios están muriendo por ese materialismo, por el éxito, que la gente quiere tener sin Dios. Eso es lo que está surgiendo en el día de hoy. Si conocemos el misterio de Dios, Dios abrirá las puertas. Amén. En Génesis 3 nos habla de ese evento del pecado original, ese evento de que la gente está apartada de Dios, ese evento de Génesis 6 de la época del materialismo. Hoy la gente solamente vive por lo material. O Génesis 11 que nos habla de la época de la Torre de Babel. Esto sigue en el día de hoy. ¿Cómo están las personas? Están en los 6 estados del no creyente. ¿Qué significa eso? Lo he explicado muchas veces. Muchas veces. La gente no sabe que es hija del diablo. Por ser hijos del diablo, ¿qué hacen? Idolatría. Por hacer idolatría le van a venir problemas mentales, emocionales, depresión, ansiedad. Y luego, ¿qué le va a venir? Enfermedades incurables, como Felipe cuando fue a Samaria. Y luego, ¿qué va a pasar? Luego esa persona se irá al infierno, pero no acaba ahí. Luego todo eso pasa a la siguiente generación. Así es como Satanás sigue destruyendo familia tras familia, generación tras generación. Por eso Jesús nos dijo solo, debemos de perseverar unánime y con ruego. Esta es la iglesia que nos habla de Hechos 1:14. ¿Qué iglesia era? Era una iglesia que cogió claramente la palabra de Dios. Hechos 1:1, Cristo. Jesús lo que vino a hacer y a enseñar. ¿Qué cogieron? El reino de Dios, 40 días hablando del reino de Dios. ¿Y qué esperando? Orando, esperando la promesa de Hechos 1:8, la plenitud del Espíritu Santo. Ellos poseían la mejor respuesta. La respuesta prometida por Cristo iba a venir al aposento alto de Marcos. ¿Cuál era esa promesa que el mismo Señor Jesucristo dice que esperen en Jerusalén? Si no es el Pentecostés. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué ocurrió en el aposento alto de Marcos? Empezaron la verdadera iglesia, una iglesia llena del Espíritu. Descubrieron el solo. Tenemos que hacer lo que Dios desea. Necesitamos disfrutar del solo, solo Jesucristo, solo el reino de Dios, solo la plenitud del Espíritu Santo, solo la oración. Tenemos que vivir y disfrutar del solo. Amén. Tres cosas que tenemos que ver de ese secreto de solo. Ya lo hemos dicho. Tenemos que empezar como la iglesia primitiva. Parece que recibieron respuesta y así fue, pero ellos experimentaron esa respuesta
en el monte Olivar, sino para recibir respuesta, ellos estuvieron en ese monte Olivar durante 40 días. ¿Qué tipo de respuesta encontraron en ese monte Olivar durante 40 días? Primero, lo que estaban allí eran personas que servían con un corazón, con todo el corazón y la continuidad al Señor. Lo segundo es que tuvieron un tiempo de oración. ¿Para qué? Para recibir sanidad. Todos nosotros, todos, y yo también, necesitamos la sanidad espiritual en nuestras vidas. Lo tercero es que el secreto que iban a seguir en el futuro, sino Dios ya le habló de ese futuro, de lo que iba a venir. También era el tiempo de recibir esa misión. Durante 40 días le habló el Señor Jesucristo sobre esa misión que tenían que hacer. También se concentraron durante 40 días en la palabra. Ese es el tiempo que estuvieron en ese monte Olivar. Amén. Estas personas se reunieron en el aposento de Marco y ellos estaban como esperando esa promesa que fue prometida en Hechos 2 del 1 al 47. ¿Y qué fue la mejor respuesta? ¿Cuál fue la mejor respuesta? La plenitud del Espíritu Santo. Aquí Dios dio un gran secreto y fue el solo. Solo cuando sean llenos del Espíritu de Dios. Esa es la respuesta del éxito. Que busquemos la respuesta de solo. Y cuando nosotros busquemos la respuesta de solo, será muy sencillo. Solo cuando el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, seremos testigos hasta el fin del mundo. ¿Por qué no predicamos el Evangelio? ¿Por qué tenemos temor? Porque no estamos llenos de solo de la plenitud del Espíritu Santo. Debemos de descubrir la bendición de solo en el día de hoy. Busquen esta bendición. ¿Qué tenemos que buscar? El solo que tengo. Pedro y Juan, cuando vieron al cojo, ¿qué dijeron? Lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ellos tuvieron solo a Jesucristo, solo la plenitud del Espíritu Santo y vimos el milagro. Solo en la iglesia, cuando no tengamos solo en la iglesia la palabra de Dios, la oración, vendremos cómo Dios sigue obrando. Y solo dentro del campo, ¿qué te está diciendo? Que allí donde estamos tenemos que dar solo a Jesucristo. Y veremos esas respuestas como Felipe en Samaria. Dice que predicaba a Cristo y surgieron los milagros. Busquen esto en este año. Amén. Descúbranle solo. Determine, como la iglesia primitiva, determine esto. ¿Qué es lo que tengo que determinar? Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa confesión de ese Jesús que me comenzó a hacer y a enseñar. Él es el Cristo. ¿Qué tenemos que determinar? Sino que se cumpla el reino de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué debemos de determinar? Que busquemos solamente la plenitud del Espíritu Santo. Busquen esto y veremos la respuesta en este año. Amén. En la iglesia hay discípulos. Y yo sé que en esta iglesia hay discípulos. Si usted me está escuchando, seguro que es un discípulo de Dios. Hay discípulos como nosotros. En Hechos 2.1 dice que le dio la respuesta de solo cuando llegó el día de Pentecostés. Vemos que hay un horario. Hay un horario para esta iglesia, hay un horario para que nuestros familiares se conviertan, hay un horario para que el barrio se convierta, hay un horario para que en el país de que me está escuchando Dios abra puertas, porque dice cuando llegó el día de Pentecostés. Pero vemos también otro horario en Hechos 2.6. En aquel día se abrieron las puertas de 15 naciones. ¿Quién hace esto? Dios. Dios abrió las puertas, el horario. En Hechos vemos 2.18. En el día que cumplió lo que el profeta Joel dijo en Joel 2. Llegó el horario del profeta Joel, lo que él dijo. Hechos 2.41. Cuando llegó el horario de levantarse esos 3.000 discípulos. Dios lo tenía todo por adelantado. Hechos 2, 45 a 47. Dice que llegó el día ¿de qué? De que Dios abrió las puertas y por las casas, por los templos, Dios todos los días dice que añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Este es el horario de Dios. Que seamos uno, unánime, mediante la oración. Vemos el horario de Dios en aquel día, en ese día, todos los días. Eso es solo. Hay que dar la fuerza a los creyentes. Busquen en este año esto. Él solo. Amén. Lo tercero es el campo. ¿Qué es el campo donde Dios nos ha puesto? El campo es, como dice, la siega, el campo ya está listo.
¿Para qué? Para coger la cosecha. Ya Dios tiene todo preparado. Que vayamos al campo si prediquemos el Evangelio. En el campo, como en Hechos 6:7, habla de que muchos sacerdotes aceptaron a Cristo. Vemos que la gente está muriendo y en el campo están atrapados por las religiones, por la oscuridad, por Satanás, por los demonios. Pero ¿qué vemos en el campo de Samaria? Hechos 8, del 4 al 8, que las personas que tenían espíritus inmundos, paralítico, cojo, eran sanados. ¿En qué nombre? En el nombre de Cristo. Eso fue lo que predicó Felipe, Hechos 9, del 10 al 15. Pablo y Ananías. Pablo fue quebrantado y se encontró con él solo de esa época. Se encontró con ese discípulo que era Ananías. Y Ananías se encontró con ese discípulo que hablamos el domingo pasado, que era Pablo, ese discípulo eterno. Hechos 11:19, vemos la persecución a los creyentes. Esto pasó por primera vez y debemos de ver de solo aquí. Vemos la batalla espiritual, se debe de cambiar todas las cosas con el solo. Amén. Conclusión. Si tengo el solo, ¿qué va a pasar? Voy a ver el plan de Dios. Y veré tres cosas muy importantes en el día de hoy. Primero, la respuesta a nuestras vidas. Lo segundo, son respuestas de 1000 años dentro de qué? De solo. Eso fue la respuesta que recibió Abraham. También las respuestas, lo tercero, las respuestas eternas. Esto fue solo en el Monte de los Olivos. Eso fue lo que le explicó el Señor Jesucristo a los discípulos. Solo dentro del Evangelio. Busquen el solo que está dentro del Evangelio. Busquen el solo que salvan a otras personas. Hechos 2:42. ¿Qué nos dice? Solo cuando estaban unánime en la enseñanza de los apóstoles, que era la corriente de la palabra. ¿Qué hacían ellos? La palabra del púlpito. Aquí nos habla de que los apóstoles daban la palabra del púlpito y ellos cogían la corriente de la palabra. ¿Y qué hicieron? Cuando ellos estaban unánime, cogieron la palabra, cogieron como dice, oraron juntos, el partimiento del pan, y la comunión unos con otros, con un corazón, con todo el corazón. ¿Y qué dice? La continuidad. La bendición de Dios es el resultado de qué? De solo. El punto de solo, cuando nosotros lo hacemos, que vemos que hay respuesta. Busque la bendición de solo. ¿Y qué dice la palabra? Y llévalo al campo. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a ser testigos de Cristo. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos en este año encontrar ese secreto que Dios nos está hablando desde el principio de solo. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a que hagamos seguidores de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, ver solo y que podamos entender todo lo que tú explicaste durante 40 días sobre el reino de Dios, cómo le diste a los discípulos la visión, cómo le diste, Señor, solo el Evangelio, cómo, Señor, le dijiste también que necesitaban ser llenos del Espíritu para poder hacer, Señor, la misión de Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de señores, y el gran amor de Dios, nuestro Padre, y la obra de tu Espíritu sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo en este día. Amén.